querer congregarse y no poder hacerlo. Y sus lágrimas son porque hubo un tiempo en que lo pudieron hacer y no lo hicieron. Eso me ha servido a mí para sentirme siempre dichoso y bienaventurado el que entienda esto. La vida le cambia de un segundo a otro a uno, hermano. Así como usted lo está viendo, de un segundo a otro, la vida nos cambia. Dice así la palabra de nuestro Dios, Salmo 19, versículo 7, vamos a leer hasta el 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Señor, gracias por este hermoso privilegio que nos concedes de podernos congregar. Estamos aquí voluntariamente, Señor, y eso es una bendición. Oramos, Padre, para que el propósito por el cual tú permites esta parte de la Escritura como la porción para este día, Señor, oramos para que esa palabra prospere y cumpla el propósito por lo cual es enviada y fue destinada. Señor, gracias por el hermoso privilegio que me concedes de poder congregarme, Señor, pues tu palabra anuncia que vendrán tiempos y tendremos comezón de querer oír tu palabra, y no la habrá. Vendrán tiempos en los cuales no podremos ya congregarnos, y lo desearemos, y ya no se podrá. Por eso, Señor, cada culto, Señor, yo estoy altamente agradecido de darme los recursos y los medios para poderlo hacer, pues has visto mi corazón que lo desea. Gracias por tu provisión. Oramos por nuestras familias y nuestros hermanos que están fuera del país y nuestros hermanos que están conectados y que en su tiempo oirán esta palabra, que les lleve bendición a sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús también hay agradecimiento, Señor, por nuestra hermana Kenzie de Grimaldi, que le has permitido salir bien de su operación el día de ayer en la noche, y creemos que ya está en su hogar. Gracias, Padre, te damos por tu provisión y por los cuidados especiales que tuviste con ella para que esto no pasara a más. Señor, gracias por guardar su vida. Nosotros como iglesia nos alegramos y te lo agradecemos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden, por favor, sentarse, hermanos? El tema de esta noche es: la ley de Jehová es perfecta. Quiero confiar en el Señor sobre lo que se tiene que compartir. A veces ni yo realmente sé lo que voy a compartir, por el hecho de que solo me he preparado y no sé qué es lo que Dios hará para bendecirnos. Cuando encontramos este versículo tan lindo, la ley de Jehová es perfecta, es bien interesante que dice que convierte el alma. Si usted numera los primeros 6, dice Jehová, 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 Jehová. En cada uno de ellos, en cuanto a que es perfecta, la ley de Jehová. En cuanto a que es fiel, el testimonio de Jehová. En cuanto a que son rectos, los mandamientos de Jehová. En cuanto a que es puro, el precepto de Jehová. En cuanto a que es limpio, el temor de Jehová. En cuanto a que son verdad, los juicios de Jehová. Mire qué increíble, tiene un sentido, tiene una razón por la que se menciona en cada una de ellas a Jehová el Señor. Es muy lamentable cuando nosotros nos descuidamos, y no importa el origen de los descuidos.
Al final nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Al final nosotros somos responsables de nuestro enfriamiento. Al final nosotros somos responsables de nuestra consagración, que es todo lo contrario. Somos nosotros los responsables. No podemos justificarnos en nada y no podemos justificarnos en nadie ni por nadie. Nosotros somos responsables. Siempre he mencionado de que para palabras como las que acabo de decir, basta con que usted y yo pensemos en nuestra propia vida. La edad que tenemos, las cosas que pudimos alcanzar, las cosas que no pudimos alcanzar, las cosas que tenemos, las cosas que no tenemos, y así podríamos nosotros ir enumerando muchas cosas de nuestra vida, y eso sería suficiente como para que nosotros nos demos cuenta de que en todo nosotros somos responsables de quienes somos hoy. Nosotros no podemos hoy justificar en otras personas, en otras circunstancias, en medios, recursos, etcétera. Porque algunos dicen, es que a mí no me exigieron, y encontramos a otros que dicen, yo me exigí a mí mismo. O sea, qué bendición, qué privilegio. Otros dicen, a mí me pagaron todos mis estudios y no los aproveché. Otro dice, a mí me tocó trabajar desde muy niño para poder pagar mis propios estudios y llegó a ser un profesional, etc. Entonces, eso es suficiente como para que nosotros hagamos una autoevaluación y nos demos cuenta que lo que la palabra dice es veraz, lo que la palabra dice es verdad, que lo que la palabra dice es recto. ¿Por qué? Porque nosotros en todo somos responsables. Si hoy estamos congregados es porque estamos aquí voluntariamente, y espero que así sea en el 100% de lo que nos hemos reunido. Pero somos responsables de todo, de todo, de todo, de todo. Somos responsables. Dios nos ha dejado con un libre albedrío. Un libre albedrío en el cual, por una elección anticipada, nosotros podemos ser preservados o podemos ser dejados. Ese es el peligro, y yo no le puedo asegurar que en esa elección usted dio un derecho para que se perfeccione la obra en usted, o dio un derecho para que no se perfeccione en usted ese propósito de Dios. Eso es lo único en lo cual yo no puedo aventurarme a decírselo, porque no le puedo garantizar que es uno o es el otro. Lo que sí comprendo y le he aconsejado es que usted corra y escape por su vida. Lo que sí le he aconsejado es que usted se asegure a sí mismo, que no se atenga por nada ni por nadie. Tampoco no se detenga, peor, no se pierda por alguien o por algo. Ese es el consejo que únicamente yo le puedo dar. De ahí depende de todo lo que usted pueda recibir de parte de Dios. ¿Cuán atento está su corazón? Eso es su responsabilidad. Algunos venimos muy cansados y prácticamente en una enseñanza casi o nos dormimos. Esa es su responsabilidad. Significa que usted le ha dado más énfasis a la vida secular, se ha preocupado más por el pan del día, o usted tiene ambición y ha querido tener más, etcétera, pero al final usted viene y recibe menos de lo que usted debería de recibir. Pero ¿quién es responsable de obtener esa medida? Usted. Porque he aprendido de que yo tengo que guardar una reserva, porque para mí es muy importante lo que Dios va a hablar a mi vida. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la misma palabra me ha llevado a mí a que aprenda. O sea, he sido enseñado. Eso no lo traía yo, eso lo he aprendido, lo he recibido. Cuando nosotros vemos a Cristo crucificado y después que desciende a las partes más bajas de la tierra, como lo dice el apóstol Pablo a los Efesios, cuando usted lo ve ahí, que muere en una muerte de cruz, porque puede haber muerto de otra forma, una muerte de cruz, como lo afirma y lo hace énfasis el apóstol Pablo y toda la escritura,
Él llegó hasta ahí porque él aprendió obediencia. Mire qué importante esto. Él aprendió obediencia. Significa que de todas las cosas que nosotros alcancemos, que nosotros logremos, recibamos, obtengamos, aprovechemos, va a depender de lo que usted ha aprendido por medio de la Escritura. El Señor fue enseñado en todo. Él aprendió obediencia y obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Hermano, no me voy a cansar. Yo he estado meditando en esto, por mí mismo y por usted. No me voy a cansar de decirle que usted tiene que aprender. Y tiene que aprender lo bueno y lo malo para no hacerlo, que es bien difícil, porque nosotros por medio de ver lo malo nos justificamos para hacerlo, y algunas veces no es que realmente lo hacemos porque lo vemos, sino porque es una justificación para poder hacer lo que yo quiera o lo que a mí me gusta. Entonces ocupo aquello, pero solamente es una pantalla, pero no es que realmente sea por eso, porque usted y yo tenemos que aprender a escapar. El apóstol Pablo hace énfasis, por ejemplo, en su primer carta a los Corintios, en el capítulo número 10. Comienza a narrar la caminata de Israel en el desierto y dice, y todas estas cosas le acontecieron, etcétera, y son para nuestra enseñanza. Estoy parafraseando y dando pasos largos, para que nosotros no hagamos como ellos hicieron. Mire qué importante es eso. Ahora, yo quiero decirle algo. Israel no tenía un ejemplo y fueron condenados. ¿Cómo seremos nosotros tratados si tenemos un ejemplo y terminamos igual que ellos? Porque si mi mamá o mi papá sufrieron por algo, pero ellos no tuvieron un ejemplo, no tuvieron padres cristianos, no tuvieron la palabra de Dios, y ellos sufrieron por sus malas decisiones, porque le dieron rienda suelta a sus deseos. Pero ¿cómo me irá a mí, que tengo el conocimiento de la palabra de Dios y vine a hacer exactamente lo que ellos hicieron? ¿A quién cree usted que le irá peor? ¿Me estoy dando a entender? Esto es, créame, es bien preocupante, hermano. Yo no quisiera tener esta preocupación, porque no es, ninguna preocupación es agradable, por muy sana que sea la preocupación y por muy necesaria que sea la preocupación, afecta el alma. Amén. Esa preocupación divide nuestra mente, divide nuestro pensamiento. Y cuando hablo que lo divide, es porque estoy pensando en dos cosas a la vez, la actual y la futura. Y le estoy dedicando más a la futura que a la actual. Pero si yo le añado al pasado, entonces se me triplica, se me divide en tres partes, se vuelve tripartita o tripartito el pensamiento. Significa que estoy preocupado por el pasado, estoy preocupado por el presente y estoy preocupado por el futuro. En el fin, a mí me afecta la preocupación, aunque no sea por las cosas materiales, sino con solo que sea de mi alma, ya es un problema para mí. ¿O acaso usted no se preocupa fallarle a Dios? ¿O acaso usted no se preocupa de la destrucción que viene por fallarle a Dios? ¿O por desobedecerle a Dios? O sea, o por desobedecerle a nuestros padres, o por engañar a nuestros padres, que a la vez estamos haciéndolo con Dios. Las consecuencias que vienen, algunos jóvenes yo ya lo probé, lo han probado en cosas pequeñas. Algunos jóvenes podrían ser mis hijos, podrían ser los jóvenes que tenemos en la iglesia, o podrían ser los jóvenes que hoy son padres, ya son adultos. Ellos saben de que tomaron decisiones y sufrieron. Sufrieron una vergüenza, un regaño, una casi expulsión de la casa, una busca trabajo y mantente. Y quiero decirle algo, joven, un sueldo que ganemos no es suficiente para poder vivir solos, independientes, no alcanza.
Usted puede, inclusive el joven cree que con $700 ya la hizo. Vaya y pruebe. Se va a dar cuenta que no va a alcanzar. La vida está increíblemente cara. Lo que pasa es que en su casa no hay grandes ingresos, pero está la bendición de Dios. Porque sus padres están tratando la manera de hacer las cosas bien, aunque no se vea así. Y posiblemente no lo sea, pero hay una bendición de Dios. Pero en el caso nuestro, hermano, desde los jóvenes que puse el ejemplo, nosotros nos salimos de esa cobertura. ¿Cómo cree que nos va? Porque nos hemos rebelado contra una autoridad. Y la ley de Jehová es perfecta. O sea, es completa, es integral. Y esto tengo que saberlo yo porque yo podría decir, yo me voy a independizar. No, nadie lo va a detener, posiblemente ni sus padres, y quizás sus padres van a dar gracias a Dios. Lo que pasa es que no nos lo dicen porque ya no nos aguantan. Somos tan soberbios y queremos y estamos como perdón la comparación, pero como aquel perrito que lo tenemos amarrado, hermano, y que cuando abrimos la puerta él quiere salirse y nosotros lo tenemos ahí porque no es que no debe de salir, sino que si sale lo va a matar un carro. Porque es tan loco que solo va a atravesarse las calles, y lo más seguro es que, como muchos perritos que hemos tenido, los hemos visto muertos. Nosotros como padres vemos que nuestros hijos quieren salir corriendo. Se les olvida que la ley de Jehová es perfecta. Yo no me escapo de esto, ni tampoco usted. Lo que pasa es que usted no ve mis lágrimas, usted no ve mi angustia, así como yo no veo sus lágrimas, ni tampoco veo sus angustias. Pero la ley de Jehová es perfecta, y aquí no hay cuelludos. La ley de Jehová es perfecta, no hay cuelludos, porque Dios es justo. La ley de Jehová es perfecta, es decir, toda la extensión de ella, de las Escrituras. No solo la ley de Moisés, sino toda la doctrina de Dios. Ley, y fíjese bien, voy a aclarar esto, hermano. Esto es bien importante. La ley de Jehová es perfecta. Significa que solo la ley de Moisés, o sea, la Torá, o un ejemplo, el Antiguo Testamento. No, toda la ley de Jehová es perfecta. Ley y gracia. El hecho que no nos cueste a nosotros la salvación no significa que no tenemos una ley perfecta, que no estamos regidos por el antiguo pacto. Pero, hermano, aclaremos lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero la ley de Jehová cubre todo. Y esa ley es perfecta. Aunque usted diga, hermano, yo estoy viviendo el periodo de la gracia y he entendido que la gracia es eso. Sí, es cierto, pero hay una ley para esa gracia. Y es increíble cuando el Señor Jesús comienza a expresar, a explicar, dice, no he venido a abrogar la ley, sino a que la ley se cumpla. Y se iba a cumplir en Él. Pero no estamos exentos nosotros de esa ley que es perfecta para nosotros. Yo no estoy diciendo que vamos a cumplir la ley, no estoy hablando de eso. Pero la ley de Dios, yo no me escapo de la ley de Dios. Hay una ley de Dios que dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y no importa que sea del antiguo pacto o del nuevo pacto. Inclusive, no importa que pasemos al periodo del milenio, si es que pasáramos, que no lo creo, porque algunos ya olemos a hijío. Sí, o sea, ya estamos en la línea recta. Ya los que llegamos a los 50 años, ya lo que vivimos de aquí es gracia, hermano. Y no estoy diciendo que ya queremos morirnos, ni estoy deseando que usted se muera. Algunos no me caen tan bien, pero ¿me entiende? Pero no es eso. O sea, los que van a entrar al milenio no se escapan de esa ley. ¿Sabe hasta cuándo nos vamos a escapar de esta ley? Hasta la glorificación. Porque seremos perfectos en Cristo. Amén. Porque si usted nota, el inconverso no se salva de esto. La ley de Jehová es perfecta. El inconverso no se salva. El inconverso puede vivir como le dé la gana.
puede vivirlo, pero él cree que se escapa de la ley de Dios. No, no se escapa. Aunque diga, yo no conozco a Jehová, ni sé quién es Jehová, ni tampoco dejaré ir a su pueblo. ¿Se acuerdan de esas palabras? Él no se escapó de la ley de Jehová. El Señor llegó y dijo, deja ir a mi pueblo a través de Moisés. Y él dijo, yo no sé quién es Jehová, ni lo conozco, ni quiero conocerlo, y tampoco dejaré ir a su pueblo. ¿Cómo es que no sabe quién es Jehová y le está diciendo, ni tampoco dejaré ir a su pueblo? ¿Y cuántos que no conocen a Dios hablan de esa manera? Pero en sus momentos de gran aflicción y de peligro, sí invocan a Dios. Entonces hay una ley, en esa ley perfecta hay una ley en la conciencia. La ley de Jehová es perfecta. En la conciencia hay una ley en cada ser humano y esa ley es perfecta, que en su debido momento actúa en nosotros. Desde antes de la ley era en la conciencia, pero también ahora muchos no tenemos ley, pero tenemos una ley en la conciencia que es la que nos dice que estamos haciendo indebidamente. Pero aparte de esa ley en la conciencia, hay una ley escrita, en los cuales el Señor dice, los cielos y la tierra. Oiga, el Señor Jesús prácticamente ya fuera del pacto, dice, los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará hasta que se cumpla toda tilde y toda jota. Una ley escrita. Pero también hay otra ley, que es la ley en la cual es la revelación. Es una ley que es revelada a nuestro corazón, que nosotros no la podemos entender, pero el Señor nos la revela a nosotros por su Espíritu Santo. Qué importante es el Espíritu Santo. Por lo tanto, es necesaria la conversión, porque si no hay conversión, no hay Espíritu Santo. Si no hay conversión, no hay Espíritu vivificado. Y si no hay Espíritu vivificado, no puede haber Espíritu de Cristo. Y si no está el Espíritu de Cristo, no puede haber Espíritu Santo. Y si no está el Espíritu Santo, no puede estar el Padre habitando ahí. La ley de Jehová es perfecta. Nadie puede romper ese orden. Nadie. Hoy los que estamos en Cristo, y si de verdad ha habido una conversión en nosotros, hoy nosotros estamos conscientes y no necesitamos que nos lo digan. Qué equivocado estaba. Cuando ya venimos y nos convertimos, o somos convertidos, que vamos a ver si llego a esa palabra. Cuando somos convertidos, hasta entonces decimos, qué equivocado estaba. ¿Cómo desperdicié mi tiempo? Y fíjese que a mí me preocupa algo tremendo, porque muchos creemos esto. Por ejemplo, el Salmo 91:8, si no me equivoco, Salmo 91:8 dice, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. No dice inconversos. Dice impíos. ¿Y quién es el impío? El impío somos aquellos que conocemos a Dios, pero que no nos importa su palabra. Los impíos somos aquellos que conocemos a Dios, pero no nos importa su adoración. Somos aquellos que conocemos a Dios, pero no nos importa su servicio. No hablo de nuestro servicio, hablo de su servicio, que ser parte de ese servicio. A mí me preocupa porque ¿cuántos nos volvemos impíos? El impío es aquel que ha dejado de ser pío. Es aquel que es creyente y ha dejado de vivir como creyente. Ese es impío. El que es adorador y ha dejado de adorar. El que es servidor y ha dejado de servir. Aquel que es piadoso y ha dejado de esa piedad. Es aquel que tenía el temor y conoce el temor de Jehová y hoy no tiene temor de Jehová. Ese es impío. Porque lo conoció. Porque tuvo un encuentro, porque tuvo una conversión, porque tuvo una transformación, porque tuvo una restauración, tanto en su mente primeramente, porque el arrepentimiento es un cambio de mentalidad.
y deja de serlo. Ese es el impío. Ahora, ¿cuántos somos impíos? No deberíamos de ser impíos. Entonces, el pío ve al impío. Y dice Jehová, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y es bien tremendo cuando usted se da cuenta de que no es del inconverso que está hablando del creyente. Porque el inconverso no es impío. El impío ha dejado de ser pío. Se ha vuelto un apóstata. Y quién sabe si será irreversible. Porque Judas se convirtió en un impío. Pedro se convirtió en un impío. Pero hemos visto la diferencia. Pedro volvió arrepentido, pero Judas no volvió. Fue a buscar a los hombres. Espero que me esté dando a entender. Ahí está. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Amén. Bien. Ahora, cuando dice que la ley de Jehová es perfecta, no hay redundancias ni omisiones en la palabra de Dios y en el plan de la gracia. ¿Por qué? Los hombres entonces tratan de mejorarlo si es perfecto. Estoy repitiendo esto que es muy importante. No hay redundancias ni omisiones en la palabra de Dios. Y en el plan de la gracia tampoco. Entonces, ¿por qué los hombres tratan de mejorarlo si es perfecto? Y no lo he explicado por qué estoy diciendo esto. Significa que no se le puede añadir. ¿Por qué vamos a mejorarlo si es perfecto? Porque vamos a añadirle a la escritura, si es perfecto, lo que ahí dice, así es. Si es perfecto, no podemos añadirle absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un crimen añadirle a la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta. ¿En qué sentido podemos hacerle un cambio? Estamos hablando de añadirle. ¿Qué es añadirle? Es que aunque usted tenga una buena intención con la interpretación de una parte de la escritura, eso no lo preserva. Porque la interpretación nuestra no tiene nada que ver con la ley que es perfecta. La ley tiene su interpretación y esa interpretación solo Dios se la da, que es lo que Pablo dice, que no es de interpretación privada, sino que la interpretación es la interpretación del Espíritu Santo en nosotros. Entonces nosotros tratamos la manera de que una cita bíblica o una situación nuestra en nuestra vida, nosotros queremos o autodecirnos o decirle a las personas, no se preocupe, mire, Dios es bueno. La ley de Jehová es perfecta, no se le puede añadir. No, mire, Dios lo va a perdonar. Tenemos buena intención, pero es un crimen añadirle. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová es perfecta. O sea, no se le puede añadir ninguna interpretación humana. Es que mire, usted podría hacerlo de esta manera. La Biblia así dice que es. Usted le dice por una buena intención, mire, ¿por qué no lo hacen 4 cosas? Pues en vez de un solo, hágalo 4. ¿Dice la Biblia que hay que hacerlo en 4? No. ¿Dice que hacerlo una vez? Sí. Entonces, la ley de Jehová es perfecta. No se puede partir en 4. No sé si me estoy dando a explicar. Es que, óigame, ¿cuántos estamos prácticamente haciendo algo como que somos los autores de la Escritura? Y apenas cuánto tiempo tenemos de conocer la Escritura. ¿Y desde cuándo está la Escritura? Por eso en algunas ocasiones tenemos que callar porque no podemos darle una interpretación que no es a la Escritura. Pablo dijo, si yo robo, soy ladrón. ¿Y nosotros qué le añadimos? Si le es perfecta la ley. Dígame,
¿Qué podemos decir? Si hemos robado algo, ¿cómo tenemos que llamarle a eso? Y aunque nosotros le pongamos lo que queramos ponerle, no cambia eso. Las consecuencias vienen, aunque yo ore. No es mi oración lo que va a cambiar algo que es perfecto. A menos que por el conocimiento que tengo de esa ley perfecta, en esa ley perfecta yo encuentro lo que debo de hacer. Pero no cambia. ¿Comprende? La ley perfecta me dice que puedo hacer esto. Entonces, si no hago lo que la ley perfecta de Dios dice, todo esfuerzo que yo haga, todo sacrificio que yo haga, no sirve. Espero, hermano, que me pueda dar a explicar en eso. Entonces, es un crimen añadir. Tampoco podemos alterarlo, que es similar. Podemos alterarlo, pero si nosotros lo alteramos, es una traición a la verdad. Por eso estoy insistiendo, la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? Si no fuera perfecta, entonces no haría conversión. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, si regresamos al Salmo 19, quisiera que me lo pongan, por favor, el versículo número 7. La ley de Jehová es perfecta. Oiga, como es perfecta, es lo que hace que el alma se convierta. Ahora, óigame, fíjese que bien importante esto, porque yo, hermano, le pido al Señor que me dé una forma de darme a entender por lo que yo le puedo comprender de eso. Imagínense, la ley de Jehová es perfecta. Como es perfecta, convierte al alma. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí hemos tenido de alguna manera ley de Dios, pero no nos hemos convertido o no nos convirtió? ¿Por qué? Porque muchos podemos decir, yo leía la Biblia, es que a mí me enseñaban la Biblia, pero nunca me convertí. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué? Si la ley de Jehová es perfecta, ¿qué convierte al alma? ¿Por qué no me convirtió? Entonces sería bueno preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Por qué no me convirtió si la ley de Jehová, que es perfecta, dice que convierte al alma? ¿Y por qué no me convirtió? Hermano, es bien interesante esto. Es bien importante porque cuántos no hemos buscado a Dios de todo corazón y a cuántos con buenas intenciones, y nosotros también en esa búsqueda nos enseñaron, dijimos que adorábamos a Dios, dijimos que le servíamos a Dios, dijimos que le dábamos nuestra vida al Señor, pero no hubo conversión. Entonces no era perfecta esa ley. Era una ley que se le había añadido. Es una ley que se había alterado. Entonces ya no es pura. Entonces ya no es perfecta. Entonces ya no es justa. Porque si nosotros seguimos leyendo, el testimonio de Jehová es fiel. Ya deja de ser fiel. Ya no hace sabio al ignorante. Y óigame, lo primero que hace después de nuestra conversión la ley de Dios es que nos vuelve sabios. Si nosotros le damos la atención debida. De lo contrario, no. Porque, óigame, hermano, ¿cuántos estamos en el Señor desde hace mucho tiempo y no somos sabios? Mire, ¿cuántos estamos en el Señor y muchos seguimos insensatos? ¿Cuántos estamos en el Señor? Estamos oyendo palabra, pero si esa convierte el alma, si ese vuelve sabio al sencillo o al analfabeto, ¿por qué muchos seguimos siendo insensatos? ¿Por qué muchos seguimos siendo tercos? ¿Por qué muchos seguimos siendo rebeldes? Si la ley de Jehová es perfecta. Y alegra en el corazón, dice el siguiente versículo. Y muchos lo que menos tenemos es gozo. ¿Por qué no alegran el corazón?
¿Y por qué muchos seguimos ciegos? Y si la Escritura dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, que abre el entendimiento. Pero algunos parecemos que nada de esto funciona. Es ahí donde yo pienso y me preocupo y digo, Señor, ¿y cuántos realmente serán o no serán, seremos o no seremos convertidos? Y también un gran error, quitar de la palabra. No se puede quitar tampoco, no se puede alterar ni se puede añadir. Cuando pensamos en la ley, muchas veces la asociamos con lo que impide divertirse. Fíjese qué tremendo, pero dice que alegra el corazón. Y óigame, ¿y cuántos hemos oído, se nos han dicho, desde que nosotros estamos en Cristo nos hemos arruinado, que no somos alegres y que somos aguafiestas? ¿Desde cuándo? Pero aquí vemos lo opuesto. Leyes que convierten el alma, leyes que nos hacen sabios, leyes que nos alegran el corazón, leyes que nos alumbran los ojos, leyes que nos amonestan y leyes que nos galardonan. Mire cuántas cosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de las 6 cosas primeras que vimos. Esto es porque las leyes de Dios son guías y luces en nuestro camino. Ahora, pero ¿cuántos verdaderamente permitimos que esto sea una guía para nuestra vida? ¿O acaso no somos nosotros responsables de que lo que aprendemos de la palabra, no todo lo ponemos por obra? ¿Por qué no lo ponemos por obra? Porque no nos conviene. En otro, entre comillas, porque no podemos, es que no puedo. ¿Será que Dios pide algo que no podemos? Y si verdaderamente no podemos, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? No espera que digamos, Señor, no puedo. Cuando usted y yo sabemos que algo no lo podemos hacer, ¿sabe qué hacemos nosotros? Cuando hemos entendido esta verdad, si es que la hemos entendido, nos esforzamos por quererlo hacer. Intentamos, pero un intento no que pueda engañar a Dios, porque como Dios ve el corazón de uno, entonces Dios sabe si yo estoy intentando. Porque hay cosas, hermano, yo estoy consciente, hay cosas que no las podemos hacer. Bueno, no necesito ponerme de ejemplo para decirle que lo he entendido y que lo sé, porque cuántas cosas yo no puedo o no he podido cambiar. Pero eso no significa que estoy así. Pero no significa que todo es azul, como dicen muchos. ¿Dios ve que yo sufro por eso? ¿O ve que a mí no me interesa ni me importa la opinión de Él ni de la gente? Ni tampoco la mía. Porque Pablo lo externa y dice, lo que yo quiero hacer, eso no hago. Y lo que yo no quiero hacer, eso hago. Hay una lucha. Ahora, no somos perfectos. La ley es perfecta, pero yo no soy perfecto. Pero existe esa lucha. Entonces, galardona, sí, claro que galardona, pero ¿a quiénes galardona? ¿Por qué está ahí que galardona? ¿Por qué está ahí que alegra el corazón? Hermano, yo quiero decirle algo. Antes de compartir esto estaba, Señor, ojalá, espero que esto sea entendible, porque me cuesta darme a entender. Pero quiero decirle algo, hermano, ya no solamente tenemos que ser una iglesia que buscamos, si porque vengo enfermo que se ministre sanidad. Hermano, que esas cosas ya no nos importen a nosotros. Si estoy enfermo y si el Señor me sana o no me sana, que no sea por eso que vengo a la iglesia. Si me quitaron el trabajo, no sea para que venga y reciba una promesa o una profecía de que el Señor me tiene mejores cosas. Ya no venga por eso. Venga para que Dios le hable y que lo demás venga por añadidura. O nos dice la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y su justicia, su ley es perfecta. Su ley no se puede mezclar. Su ley no se puede alterar.
Su ley no se puede quitar. Creemos que estar en el Señor es como la corrupción que vivimos aquí en la tierra. Queremos extorsionar, no extorsionar, ¿cómo se dice lo contrario? Cuando al policía, para que no nos ponga una esquela. Sobornar, gracias. Queremos sobornar al policía, o queremos sobornar a alguien con tal de que nos agilicen lo que nosotros necesitamos, cuando hay 100 esperando. Eso que vivimos lo queremos hacer en el Señor con Él. Y lo queremos hacer con Él, con quien se pueda. Y la ley de Jehová es perfecta. El gran medio de conversión de pecadores es la palabra de Dios. Y cuanto más cerca mantengamos nuestra vida en su palabra, en su ministerio, mayores garantías tenemos de triunfar en la vida. No hay otra manera de poderlo hacer. Yo quiero que entremos a un detalle más todavía. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué significa eso? Cuando habla de perfecta. Perfecta, o sea, perfectamente libre de toda corrupción. Estoy frito si soy corrupto. No puedo yo engañar la ley. No la puedo alterar la ley. Qué tremendo. O sea, qué tremendo. ¿Sabe cómo esto? Como cuando usted se enfrenta al ejemplo que voy a volver a repetir. Cuando usted se enfrenta al policía y no es un policía corrupto. Está frito usted. Infringió la ley, sepa que le van a poner una multa. Porque aquí se llama multa. Sepa que le van a poner una multa. Y no se la va a quitar porque el hombre no es corrupto. Yo pasé una vergüenza, hermano, de las lecciones que Dios le da a uno. Porque usted sabe que no somos perfectos, ¿verdad? Va. Puedo decirle entonces, puedo abrir mi corazón. Va. Venía manejando antes de entrar a la Jerusalén. Y fíjese que yo venía hablando por teléfono. Y me paró un policía. De esos ya señores, que no parecen policías. Me paró. Y me detuve. Y me dice, señor, disculpe, buenas tardes. Increíble. Es increíble que un policía lo salude a uno. Entonces el señor, muy buenas tardes. Sí, muy buenas. Mire cómo comenzó él y mire la corrupción que hay en mí. ¿Sabe usted por qué lo paré? No, señor, le dije, no sé. Y yo venía hablando por teléfono, hermano. Y viene y me dice, es que lo detuve, me dice, porque usted venía hablando en su celular. No. Mire, le puedo enseñar, le dije yo, que no venía hablando porque borré la llamada. No soy ágil para eso, pero el diablo me ayudó. ¿Y sabe qué me dijo el policía? Mire, una vergüenza, no fue ayer, hermano, fue hace como unos 32 años. Estoy justificando. No, 4 o 5 años lo más, si no menos. 5 años o 7 años, hermano. No puedo yo justificarme en eso. Vengo yo y le digo, no, mire, le puedo enseñar, el hombre era tan correcto que ni siquiera me vio el celular. ¿Sabe qué me dijo? En usted queda, señor, me dijo. El que venía hablando o no venía hablando. No soy yo quien lo va a juzgar, me dijo. Mire, yo hubiera querido que me pusiera $100 de multa. Qué vergüenza. Mire, yo me sentí. Y si este hombre me viera predicando, dije yo. Qué vergüenza. ¿Ve con lo que luchamos? ¿Y qué es una multa por hablar por celular, hermano? Como para pasar una vergüenza de esa forma. Ahora, ¿sabe qué es lo único que me alegró, es que me sentí mal, fíjese.
de que el señor agente me saliera de esa manera. Mire, yo hubiera deseado que mejor me pusiera la multa a lo que me dijo. Hay una corrupción en nosotros, pero cómo mi corazón pudo maquinar en cuestión de segundos, pues. Hermano, si alguien me dice a mí, o si yo hubiera ido a la par de la persona, le he dicho, sí, dígale que sí, que iba hablando, si le pregunta. Pero como no era yo. O sea, ahora vengo a esto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Se me vino a mí la palabra de Dios y dije, Señor, perdóname. Arrepentimiento. Arrepentimiento es conversión. Y eso me ha servido para no volver a engañar a un policía que me detenga por hablar por teléfono. ¿Hubo conversión? Sí, hubo conversión. La ley es perfecta. ¿Qué me enseña la ley? Que debo de pagar el precio por infringir la ley. Eso me absuelve. ¿Y cuántos no estamos dispuestos a pagar el precio? Sino que nos justificamos. Perfectamente llena de todo bien. Mira que no solamente es para lo que acabo de decir, libre de toda corrupción, sino que también es perfectamente llena de todo bien. ¿Cómo qué? Como un alimento integral. Trae todo lo que yo necesito. Mire qué importante. Y esto, ¿cuántos lo sabemos? Trae todo lo que yo necesito para que yo esté completamente sano. Y es lo que menos nos alimentamos. Y es lo que menos valoramos. Y es a lo que menos le damos importancia. Y es lo que andamos debajo del asiento. Porque es triste, hermano, encontrarse a tanta gente que va leyendo vanidades. Otros que pasan leyendo cosas del deporte, otros que pasan viendo gran cantidad de películas, otras personas una gran cantidad de novelas. Y todo eso rige nuestro comportamiento, rige nuestros pensamientos y rige también nuestro estilo de vida. Y es por eso que nosotros tenemos vidas mediocres. Perfectamente apropiada para el efecto al que fue destinada. Interesante cuando habla el profeta Isaías en el capítulo 55 y versículo número 11. Dice así, Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermano, sintámonos dichosos de que nos sentimos avergonzados de sentido y de haber querido engañar. Porque entonces la palabra de Jehová no ha vuelto vacía a él, ha hecho estragos en nuestra alma, ha convertido nuestra alma y vamos en ese proceso. Ahora, vayamos hoy a 2 Timoteo, capítulo número 3 y versículo número 17. Dice, a fin de que el hombre de Dios, oiga, sea perfecto. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Que nosotros seamos perfectos. Ese es el propósito de la palabra. O sea, que no lo seamos es una cosa, pero el propósito de la palabra es que nosotros seamos perfectos, completos, exactos. Ese es el propósito de la palabra. Y en la medida en que esa palabra surge efecto en mí, en esa medida yo voy saliendo del viejo hombre, en esa medida voy saliendo de la corrupción, y en esa medida también yo voy
creciendo o permitiendo que Cristo se vaya formando en mí. Pero lo más seguro que algunos tenemos un pedacito de Cristo. Y Cristo debe ser formado completamente en nosotros. Y dice, mire lo importante de esto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire el propósito de la ley de Dios, que estemos enteramente preparados. No estamos preparados. Ahora, ¿qué fue lo que en determinado momento, como el ejemplo que le puse, hermano, qué pasó en mí como para que yo hiciera algo tan infantil, hermano? Cuando digo infantil, algo tan vergonzoso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Descuido? ¿Justificación? ¿Ha crecido más monte en mi vida? Amén. Nada se le puede añadir, nada se le debe quitar. Sirve para restaurar. Y voy a terminar con esta palabra. Sirve para restaurar. Volvamos al Salmo 19 y al versículo número 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte, esa es la palabra que vamos a ver, que convierte el alma. Literalmente, sirve para restaurar. ¿Qué significa restaurar? ¿Qué significa convertir? Significa, o es decir, para hacerla volver a sí misma. Hablando del alma, para hacerla volver a sí misma. ¿Pero en qué sentido? Estamos corruptos. En nuestra alma estamos corrompidos, podríamos decir. Estoy corrompido, pero el alma, en la palabra que es perfecta, viene a convertirme, o sea, a volverme a sí misma el alma, pero en su origen. O sea, como era al principio, como era cuando Dios la creó. A esa conversión se está refiriendo ahí el Salmo. Como lo vemos en Lucas 15, 17, volver a sí misma, volver a Dios. Mire, son tres cosas. Y las vamos a ver en el Hijo Pródigo, 15, 17 de Lucas. Dice, y volviendo en sí, o sea, y convirtiéndose. Amén. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él dice, pensando en su padre, ya no merezco ser su hijo. Amén. Él vuelve en sí. Y aparte de eso, él dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia, etcétera? Aquí son tres cosas. Volver a sí misma, primero, volviendo en sí, es uno el favorecido. Segundo, hacia Dios, porque eso nos lleva a que regresemos a Dios. Porque nosotros cuando no creíamos en el Señor, cuando no lo teníamos en nuestro corazón, aunque nosotros fuimos enseñados con una ley, pero no nos convirtió, que ya lo dije hace un momento. Pero cuando nosotros creímos esa palabra nos volvió en sí y volvimos a nuestro Dios. Pero no solo eso, uno vuelve a sus deberes. Por eso el hijo pródigo le dijo al padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él fue llevado al deber. Él fue llevado a lo que había dejado o a lo que había abandonado o a lo que había menospreciado. Entonces, cuando usted se convierte por esa palabra, usted no solamente vuelve en sí, en el sentido de que comienza a ser restaurado, ni tampoco solamente es en que usted regresa a Dios, como lo dice David, a la casa de Jehová volveré.
en el Salmo 23, sino que también usted y yo volvemos a nuestros deberes. Significa que comenzamos a arreglar las cosas que están desarregladas en nuestra vida. Las cosas que son incorrectas, comenzamos nosotros a ver cómo las corregimos. Por eso, si no hay conversión, no podemos volver a nuestro deber. Primero, como hombres y usted como mujer. Como hombres, ¿cuál es nuestro deber? ¿Se ha fijado que hasta que nos convertimos, como hijos hemos fallado y volvemos a nuestros padres y les pedimos perdón? Volvemos a nuestro deber. Pero ¿qué fue lo que hizo esa transformación? La ley de Jehová. Como no es corrupta, ni es corruptible tampoco. No se puede cambiar. La ley de Jehová me ordena a mí lo que tengo que hacer. Y me lleva a mis padres y le digo, papá, mamá, perdónenme. Fui un mal hijo. Fui un hijo desobediente. Eso fue lo que trajo al hijo pródigo a donde su padre. 3 cosas bien importantes. Nos vuelve a nosotros en sí. Nos vuelve a Dios y nos vuelve a nuestros deberes, con lo cual nosotros hemos sido diseñados. Y eso hará que nuestra vida cambie. No le vamos a caer bien a todo el mundo, no es eso lo que estoy diciendo, pero nosotros estamos conscientes que lo que hemos hecho es lo correcto. Y cuando hemos hecho lo incorrecto, también sabemos lo que tenemos que hacer. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque hemos podido ver algo muy importante de tu palabra, Señor. Que tu palabra no se puede cambiar, que nosotros no podemos hacer con ella lo que nosotros queramos, que tu ley es perfecta, Señor, que tu ley no se puede contaminar y que cuántos años pasamos despreciando tu palabra, Señor. Una palabra que es perfectamente libre de toda corrupción, perfectamente llena de todo bien, perfectamente apropiada para el efecto al que fue destinada, Señor. Y qué privilegio para aquellos, Señor, que aunque hemos llorado, aunque hemos sufrido, Señor, porque tú un día enviaste tu palabra, Señor, pero cumplió el propósito para el cual ella fue enviada, Señor. Como lo dice el profeta Isaías, cuando pusiste en su boca estas palabras, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Hermano, esa palabra un día nos convirtió. Esa palabra nos está restaurando. Aunque cada vez nos sintamos más miserables, aunque cada vez nos veamos más sucios o nos sintamos más sucios, y hasta en determinados momentos nos sentimos, hermanos, hasta confundidos. Pero esa palabra está haciendo efecto en nosotros y no regresará vacía, sino que cumplirá para lo que Dios la envió en nosotros. Es algo que nosotros debemos de guardar en nuestro corazón. Que nos condene el mundo, hermano. Que nos condene la justicia humana. Que nos condene nuestra familia. Que nos condenen nuestros amigos. Que nos condenen todos los que nos juzgan. Pero que no nos condene su palabra. Y nuestra oración debería ser como la de David. No hablo de su Salmo 19, sino cuando David le dijo a Dios, cumple tu propósito en mí. Quizás no hay otro hombre como David en toda la tierra, en todas las escrituras,
que fue tan humillado por la palabra de Dios. Pero a la vez, esa palabra al final no lo condenó. Pero sí, se sometió a lo que esa palabra de Dios había sido enviada a su vida. Y eso es lo que debe ser nuestro sentir. Hermano, usted jamás será perfecto. Pero guarde en su corazón que la palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El precio va a ser muy alto. Vamos a llorar, hermano. Algunos lloramos más que Pedro. La historia dice que Pedro, cada vez que cantaba un gallo, lloraba. Yo se lo he compartido a usted en otras ocasiones. La tradición dice que las mejillas de Pedro tenían surcos de tanto llorar. Porque aunque su Señor lo había perdonado, él sufría por no haber sido fiel. Esa es una manifestación de que el Espíritu de Dios estaba en él. Hermano, no se fije en los demás. No le ponga atención en quién lo mira o quién no lo mira, quién lo señala o quién no lo señala. Sometámonos a esta ley perfecta, porque la misma ley que nos condena es la ley que también nos absuelve. Señor, gracias en esta noche. Y a tu pueblo que ha venido, Señor, buscando conocer de tu palabra. Señor, espero en ti que hayan sido edificados por tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor. No hablamos una palabra de hombres, hablamos una palabra que es tuya, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.